Decirle a un miembro del ejército de la India, dice, usted tiene que guardar bien su patria, tiene que guardar bien su nación y tiene que guardar bien su religión, porque usted desciende del seno de Brahma. Oiga, eso es ponerlo en una posición de prestigio. Y de luego, si tú no logras proteger tu nación, entonces tú no pruebas que eres del seno de Brahma. Así que por lo tanto, todo guerrero, todo rey, todo gobernante en la India probará que nació del seno de Brahma. Está la tercera casta, que es la casta de los Sudras. Los Sudras surgieron de los muslos de Brahma. No, perdón. Los Sudras nacieron de los pies de Brahma. Eso están en una posición. Esta es la casta más inferior, sí. Es la casta más inferior, los Sudras. Es que salté una sin darme cuenta por una notita pequeña que tengo ahí. Los Sudras, esta es la casta inferior. Es interesante que los Sudras son los peones y son los sirvientes. Y usted va a la India y encontrará comunidades completas a las que se le ha hecho creer que ellos son de los Sudras. Por lo tanto, ellos no pueden aspirar a nada más que a ser sirvientes y peones. Y lo que es más, cuando una persona tiene un Sudra trabajando en su casa, hace las labores obviamente del peón, pero cuando tiene varios Sudras trabajando en su casa, la labor que le asignó a una Sudra para lavar los baños es la labor que esa persona hará toda su vida. Nada. No lo mandan porque si no se estudia, entonces se cambia acá. Claro, esto ha cambiado en el papel, esto ha cambiado ante las Naciones Unidas, esto ha cambiado en algunos planteamientos filosóficos, pero en la práctica sigue siendo igual. Claro, una casta un poco mejor, que es la tercera, que fue la que obvié, me perdonan, que es la que nació de los muslos de Brahma, son los Vaishyas o los Vaishyas. Estos son los agricultores y los comerciantes. Dentro del hinduismo se dice, oiga bien, que cada individuo nace para ocupar un lugar en este sistema. Y ese lugar modelará toda su vida. Hay otra casta, hay una quinta casta. Es la casta de los intocables. ¿Han oído hablar de ella? La casta de los intocables, no de los intocables de Chicago, ¿verdad? Ni los de la ganga que había acá en la década del 80, no. Esta casta de los intocables es el grupo de individuos que no sirven para nada. ¿Se acuerdan de Mahatma Gandhi? Sí, peores que los Sudras. Mahatma Gandhi defendió a capa y espada, defendió esa casta. De hecho, él los llamó Arihan o los Hari, es decir, el pueblo de Dios. Mahatma Gandhi consideró, en la década del 40, consideró que esa casta era un crimen a la humanidad, la creación de esa casta. Y desde luego en las grandes ciudades de la India no se practica
la casta de los intocables. Pero en muchos pueblos se practica, ¿no? Y se tiene. Se tiene. Mire, esto es lo mismo que sucede en la China. El miércoles pasado hubo gente que se me dijo, pero pastor, la China ya no eliminó el comunismo. Oiga, en papeles, en imagen pública. Pero la China es tan grande y tan grande y tan grande y tan grande que puede tener en un pueblo un gobernante que haya eliminado el comunismo, y a pocas millas de ese pueblo puede haber otro pueblo de un gobernante que abraza el comunismo y la práctica sigue siendo igual, de persecución contra los cristianos como cualquier otra. O puede haber en un pueblo un alcalde que no es comunista, pero dentro de 6 años es cambiado por un alcalde comunista y el panorama cambia. Vuelve de nuevo los cristianos a sufrir persecución. Porque está en el papel. O puede haber cambiado filosóficamente, pero el problema es que para que ese cambio se dé de manera real y auténtica, lo mismo sucedió en Estados Unidos con los negros. Cuando se dio la libertad, no se publicaba mucho, y eran los negros a través de las canciones. De hecho hay una canción que todavía se canta: ve, dilo en la montaña, la ¿la ha oído? Sí. Que es una canción que se canta, que los negros la cantan en Navidad. Pues esa era una de las canciones que los negros cantaban para decirle a los otros: ve a las montañas, ve dónde están nuestros hermanos y hazle saber que ya somos libres. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la extensión, la poca... Oiga, no estamos como ahora que estornuda el Papa y al minuto se sabe en todo el mundo, ¿no? En aquel tiempo las noticias no llegaban a veces hasta por años. Y desde luego, pues entonces las situaciones eran más complicadas. Ahora bien, tal vez la pregunta que alguno de ustedes se esté haciendo: ¿cómo puede alguien subir de casta? ¿Cómo se puede lograr? Para eso está entonces, obviamente, el proceso de la reencarnación, como hablamos ahorita. La reencarnación va a depender de la conducta. ¿Han oído ustedes hablar del karma? Sí. ¿Verdad? ¿Y sabe por qué usted ha oído hablar del karma? Porque las religiones sincréticas en Puerto Rico hablan del karma. ¿Verdad? El karma no es otra cosa que el procedimiento que el hombre haya tenido en sus vidas pasadas de virtudes y de bondades, y que ha ido desarrollando paulatinamente desde el pasado hasta su presente, y que tiene que seguir cultivando en su futuro dentro de esa rueda cíclica del mundo, ¿verdad? Ahora, como el hinduismo tiene ese concepto de reencarnación, y dice que la reencarnación desarrolla un proceso de casta ascendente en la medida en que se tiene un buen karma. Desde luego, a medida que el karma prueba aumentos de virtud, la persona sube de casta o baja de casta. El gran problema es que nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe. Porque aún, para contestar tu pregunta, aún el que estaba a punto de llegar a la perfección y cayó, cuando muere, lo llevan al río Ganges. Y si era un santo, entonces le amarran piedras y lo tiran al Ganges, el cuerpo completo, para que se hunda. Y en la medida en que se hunde, le van cantando Vedas, canciones, donde están declarando que ese proceso le está abriendo las puertas de Brahma para no perder sus últimos niveles de ascensión y por el contrario ganarlo y llegar ya directamente donde Brahma. Por lo tanto, se hace